Bienvenidos a un nuevo video. Para quienes me siguen hace un tiempo, recuerdan que el año pasado les subí un video todo lo que era mi setup y mi espacio de trabajo. Y como les mencioné en aquella ocasión, es un lugar que he ido construyendo poco a poco. Y como todo en la vida es evolución, quiero que me acompañen en este video porque les voy a estar mostrando una pequeña actualización y mejora que le vamos a hacer a este espacio. Y estoy casi seguro de que a ustedes también les va a interesar muchísimo esta actualización. Para que se den una idea, esta es la cajita que tengo por acá, extremadamente pesada, pero bueno, me gusta que sea pesada porque realmente necesitamos que sea bastante resistente. Así que sin más, por favor, acompáñenme a hacer el unboxing de esta cajita. Básicamente, esta es la cajita que me llegó, es de la marca Airgear. Bueno, les voy a ir contando de una vez de qué se trata esto. Me voy a reubicar la cámara para contarles bien de qué es. Resulta que en el otro estudio donde instalamos la persiana inteligente que me enviaron, surgió la necesidad de colocar otro puesto de trabajo más. Ya tenía la plantilla, una muy similar a la que tengo acá en mi estudio, pero me quedaba pendiente la base para poder instalar ese puesto de trabajo. Mandar a fabricar un soporte como el que yo tenía acá fácilmente podría costar 300, 400 mil pesos. Y yo ya hace rato venía echándole ojito a este tipo de soportes eléctricos, pero estaban en un precio bastante altico. Cuando vi el precio en el que estaban con descuento, prácticamente salía exactamente por lo mismo que mandar a hacer un soporte tradicional acá. Entonces básicamente lo que hice fue coger este que estaba aquí, enviarlo para el otro estudio y dejar este nuevo para mí. Este es básicamente el control con el cual vamos a estar graduando nuestro escritorio. Está muy chulo. Esta pieza que ven por acá prácticamente es el motor que se va a encargar de elevar y bajar nuestro escritorio. Y la verdad estoy muy sorprendido porque si bien estos escritorios suelen ser bastante costosos, hay de un montón de precios, pero digamos que entre todas las comparaciones que hice antes de comprarlo, esta marca era como la más asequible. Yo sinceramente pensé que iba a ser bastante enclenque, pero o sea, viéndolo bien y comparándolo, solamente las patas, si yo no lo fuera a utilizar de elevarse y de bajar, podría decir que es mucho más resistente, se siente más sólido que el que yo tengo, y el que yo tengo es bueno, es rígido. Entonces por ese lado me sorprende, pero pues igual esto es una pieza que tiene que ser bastante sólida, que va a estar en constante movimiento. Pero bueno, por ahora vamos bien. Paso, miren cómo está actualmente mi escritorio por abajo. Se lo voy a mostrar. Se lo ven todo bonito y todo, pero miren, allá tiene tremendo chambonada de soldadura, básicamente porque tuvo que cortar ese tubo que era para un escritorio mucho más grande que yo tenía antes. Yo no soy tan bueno con el tema de armar cosas, sobre todo este tipo de cosas. No soy tan bueno, entonces denme un momento mientras leo el manual, miro cómo funciona toda la parte mecánica y ya les cuento. Listo, ya entendí básicamente cómo se arma. Estaba un poquito preocupado porque recomiendan que hay que tener taladro y yo no tengo taladro, pero creo que se puede armar con las llavecitas que trae, entonces vamos a intentarlo. Ya terminé de ajustar el ancho, la idea era que quedara lo más parecido al que tengo. Y ahora viene la parte medianamente compleja, que es ajustar el motor para que suba, baje, suba, baje. Ok, con esto soltamos y nos permite sacar más la varijita.
Y bueno, se supone que ya quedó toda la estructura armada. Ahora viene una parte que no me gusta ni un poquitico y es tener que desmontar todo para poder quitar esta plantilla y poder colocarla acá para empezar a graduar toda la parte de los motores y eso. Ni modo, me toca desmontar todo en la parte de atrás del setup. Vamos a ver. Justo ahorita que estaba por desmontar los monitores me acabo de dar cuenta del desastre de cables que hay detrás. Me dieron ganas hasta de dejarlo tal cual como está. ¡Ay, Jesús! Es más, les voy a mostrar. Miren esa locura. La verdad no sé ni cómo hacer. Ahora creo que va a tener un problema muy serio. Y es que, como les dije, no tengo taladro. Voy a ver si encuentro unos destornilladores porque estas están puestas aquí con taladro a presión y no sé si tenga. Sí, señores. Dios, cómo echo de menos un taladro. Quiero que analicen todo el caos. Ya desmonté la plantilla y ahora lo que sigue va a ser colocar esta nueva base en la plantilla. Pero voy a mirar cómo la puedo asegurar porque, como les dije, no tengo taladro y no creo que a punta de destornillador pueda asegurar esa plantilla. De momento voy a quitar esta de por acá. Oh. Por suerte eran tornillos autoperforantes, si no, nos toca abandonar el barco. Ya básicamente está casi que todo listo, todo armado. Solo falta ponerle corriente y esperar que no explote. Vamos a probar a ver qué tal quedó esto. Lo hemos conseguido. Luego de muchas horas dedicadas aquí a armar este escritorio, hemos conseguido por fin volver a colocar todo en su puesto. Obviamente no los iba a poner a ver cómo armaba todo nuevamente. Ya simplemente quiero mostrarles cómo quedó terminado y así poder darle mis conclusiones finales. Sin duda, para mí es un producto que cumple 10 de 10. Está muy bien construido, sólido, resistente. Sin duda, por la calidad de los materiales y obviamente lo que cuesta, creo que vale mucho la pena. Como les decía, estoy consciente de que no es un producto para todo el mundo, pero sí es un producto ideal para ese tipo de personas que su trabajo depende de estar todo el día o gran parte del día frente a un computador, sentado en un escritorio. Aunque cuentes con una silla ergonómica, una silla de oficina, siempre es bueno estar haciendo pausas activas y este escritorio te permite hacerlo de una manera cómoda, agradable. Después de estar un buen tiempo sentado en la silla, poder tener la opción de mover la silla, picarle al botoncito de altura y poder trabajar un rato de pie mientras estira, se relaja la columna. Créeme que es muy gratificante y se agradece muchísimo. Cuenta con una configuración de 3 niveles de alturas diferentes, ya vienen establecidos, pero tú igual los puedes
personalizar según tus necesidades. También cuenta con una flecha para subir y bajar si necesitas ajustar un poco más o un poco menos esas medidas a las cuales tú quieres trabajar. Esta versión la conseguí en Amazon, obviamente aquí abajo te voy a dejar los links para que puedas ir a echarle una miradita. Esta versión me costó $109. Este es de un solo motor, pero igual soporta peso creo que hasta 80-90 kilos y lo hace muy bien. Yo inclusive tengo mi computadora arriba, tengo dos monitores, inclusive me monté en él y me aguanta súper bien, sube y baja sin ningún problema. El motor que tiene es súper silencioso, no hace nada de ruido, o el ruido que hace es muy mínimo. Entonces, en cuanto al tema de la configuración del motor, pensé que iba a tener que hacer algo especial o diferente. No, simplemente conecté todo como se decía en el manual, lo puse a funcionar y no tuve que hacer absolutamente nada más. Y bueno, una recomendación que les puedo hacer es, en mi caso compré solamente las bases, es decir que no venía con la plantilla o el escritorio o la superficie de trabajo. ¿Por qué lo compré así? Número uno, porque ya yo tenía la plantilla, y número dos, este tipo de escritorios que vienen con plantillas, por el tema de volumen y tienen que hacer un embalaje que no sea tan grande, lo que hacen es partir la plantilla a la mitad. Es decir que si la plantilla tiene 60 centímetros de ancho, lo que hacen es partirla a la mitad y te envían dos plantillas de 30 y 30 por el largo que tú lo hayas comprado. ¿Por qué no me gusta así? Simplemente porque cuando tú armas el escritorio le va a quedar un pegue de dos plantillas en la mitad y no se ve estéticamente bonito ni agradable. Obviamente si tú no tienes quien te haga una superficie de trabajo o no tienes una, pues obviamente te tocaría comprar esa, pero créeme, yo te recomendaría que es muchísimo mejor irte a un carpintero o a alguien que trabaje maderas y poder mandarla a hacer al tamaño que tú la necesites. El puesto de trabajo que yo tengo en mi setup es un puesto de trabajo pequeño, es de 1.20 por 70 de ancho, pero creo que él se deja extender hasta 1.50, creo que es la recomendación que tiene. En cuanto a alturas, la altura máxima que alcanza es 1.10 y la más bajita que alcanza es 70 centímetros, que es lo recomendable o lo ergonómico para estar sentado en un escritorio. También aproveché para comprar esta canastilla que ven acá, que es para el tema de organizar un poco mejor los cables que quedan en la parte de atrás. Obviamente eso es un desastre lo que tengo ahí, todavía tengo que gestionar muchísimo mejor esos cables, pero creo que lo vamos a dejar para otro video de cómo poder hacer que todo ese desorden de cables se pueda ver mucho más bonito. Pero bueno, quería mostrarles también. No viene incluida con la base, pero también les voy a dejar los links de compra aquí abajo por si a alguien también le interesa. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Vuelvo y les digo, les voy a dejar los links de compra aquí abajo. Si a alguien le interesa, créanme que no se va a arrepentir de esta compra. Nos vemos. Adiós. ¿Te gustó? Sí. Está muy divertido. Papi, ahora tú vete.